Sean todos nuevamente bienvenidos a su curso de formación espiritual. En esta ocasión abarcaremos la lección número 13, nuestra penúltima lección de este apasionante curso. La hemos denominado como la formación a través del sufrimiento. Y me gustaría introducir con tal vez la definición de lo que es el sufrimiento. De acuerdo al diccionario de la Real Academia Española, el sufrimiento es un sentimiento de pena, un sentimiento de desazón provocado por alguna preocupación. También tiene que ver con experimentar algo que causa dolor físico, moral o alguna otra molestia. Las emociones generadas por la pérdida de un ser querido es un ejemplo claro del sufrimiento emocional. El sufrimiento en el ámbito espiritual está íntimamente ligado a la transformación que el Espíritu Santo hace en nosotros, para que cada vez nos parezcamos más y más a Cristo. Dicho de otra manera, la formación a la imagen de Cristo requiere, en muchos casos, de sufrimiento. Requiere de que, como el oro para hacer un anillo, tiene que ser pasado por fuego. Muchas veces nuestra vida espiritual tiene que ser pasada por fuego para que nos volvamos un lindo anillo de oro. El sufrimiento es una realidad para todos los cristianos, mis queridos hermanos. Los mismos apóstoles de alguna u otra manera sufrieron a causa de su fe en Jesucristo. Esto es por el Evangelio. Los mismos cristianos de la iglesia temprana o de la iglesia primitiva sufrieron persecución a causa de su fe en Jesucristo. Tanto los apóstoles como los primeros cristianos tienen variantes de sufrimiento, ¿no? Visto desde otros ángulos, con otros matices y demás. Sin embargo, el sufrimiento estuvo allí. Ahora, no vayamos tan lejos. En pleno siglo XXI, mis queridos hermanos, en un siglo donde hay tolerancia, donde todo es amor, donde todo es paz, donde todos son derechos humanos y demás, hay muchos cristianos en muchas otras latitudes que son perseguidos por causa de su fe. De acuerdo al portal Christian Today, se calcula que 70 millones de cristianos han muerto como mártires desde los tiempos de Cristo, y la mayoría de ellos en los últimos 200 años. Esta estadística nos habla de un sufrimiento a causa de nuestra fe en Jesucristo. El sufrimiento es latente en la vida de los creyentes hoy. El mismo mundo, mis queridos hermanos, sufre y gime como una mujer que está en labor de parto, con dolores incesantes, mientras espera su redención final. Esto es tal vez por la maldad que el hombre ha ejercido, sin duda a causa de las consecuencias del pecado. Sin embargo, nuestra esperanza como creyentes se basa en que cuando Jesucristo termine de instaurar su reino, el pueblo de Dios no experimentará ningún tipo de dolor. No habrá sed, no habrá llanto, no habrá hambre, no habrá nada. Lo que hoy es conflicto, mis queridos hermanos, lo que hoy es decadencia, lo que hoy es dolor o muerte, será cambiado por un mundo redimido y restaurado. Cielo nuevo, tierra nueva. Aun quienes están en Cristo y quienes conocen a Dios como un Padre amoroso, no están exentos hoy de la agonía de vivir en un mundo roto, en un mundo caído, en una generación mala y perversa. En cuanto a esto, ¿sabes? Permíteme traerte a colación las palabras que Jesús prometió. Y dice así: yo les he dicho estas cosas para que en mí hayan paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, dice el Señor Jesús. Yo he vencido al mundo.
Él está con nosotros a pesar del sufrimiento que hoy nos alberga al vivir en un mundo roto y caído. Entrando ya en esta lección, mis queridos hermanos, hemos de decir que hemos sido llamados a sufrir con Jesucristo. El hecho de experimentar las exigencias del discipulado con nuestro Maestro, el Señor Jesús, implica sufrir, implica como los apóstoles sufrieron, implica como los primeros cristianos sufrieron. Tal vez las variantes de sufrimiento serán distintas, pero hemos sido llamados a sufrir con nuestro Señor Jesucristo. El sufrimiento tomó formas distintas en la vida de Pablo y también lo hará en la nuestra, mis queridos hermanos. Pablo experimentó, según la narrativa del Nuevo Testamento, un aguijón en la carne, del cual Dios no lo libró. No estaba en su voluntad liberarlo o sanarlo o exonerarlo de este aguijón en la carne. Pero déjame mencionarte lo siguiente. Gracias al aguijón en la carne, Pablo aprendió humildad y experimentó el poder todo suficiente de Cristo. Hay muchas interpretaciones de qué puede significar el aguijón en la carne, pero baste saber, mi querido hermano, que Pablo aprendió humildad y experimentó a su Señor como el todo suficiente, el Señor Jesucristo. Gloria a Dios por esta verdad. Pablo, además, sufrió persecución, sufrió abandono, sufrió prisiones, sufrió soledad, sufrió malestar físico, sufrió pobreza, sufrió tal vez temor y múltiples pruebas de la vida cotidiana. Sin duda, Dios utilizó todo esto para llevar a Pablo a una comunión más íntima y más profunda con Él. Dios tiene un propósito para nuestro sufrimiento, mi querido hermano. Nada pasa por casualidad. Todo tiene una causalidad. Y es restaurarnos a la imagen de nuestro Señor Jesucristo, quien es la imagen del Dios viviente. La mente y la actitud de Cristo, mi querido hermano, no pueden ser plenamente formadas en nosotros sin el dolor, la aflicción y la prueba, porque es allí que, como Pablo, nosotros reconocemos con humildad que nuestro Señor Jesús es todo suficiente para nosotros hoy. Debemos gloriarnos, mis queridos hermanos, entre otras cosas, en que la tribulación produce paciencia y la prueba produce esperanza. Allí debe de estar nuestra gloria, en que si somos pasados por fuego, esto nos producirá paciencia, pero también una esperanza fija en Cristo Jesús. Y permíteme leerte el siguiente pasaje que está en el libro de los Hebreos, capítulo 12, versículo 11, y dice así: ciertamente ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable, sino más bien penosa. Sin embargo, después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados por ella. Si te das cuenta, ninguna disciplina dice, a ninguno de nosotros nos gusta pasar por sufrimiento, ni por ninguna tentación, ni ninguna prueba. Sin embargo, después de que esto pasa, en nosotros emana justicia y paz. Y nuestro carácter es pulido por esto. Somos entrenados por estas cuestiones. La cosecha de justicia y paz son distintivos de tener la mente y la actitud de Cristo. La mente y la actitud de Cristo. De esta manera podríamos decir, mis queridos hermanos, que el sufrimiento tiene muchos beneficios. No solo trae pena, no solo trae tal vez achaques, puede traer muchos beneficios. Y uno de ellos es ser conformados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Su mente y su actitud en nosotros, encarnar estos valores del reino. El sufrimiento, mis queridos hermanos, es el fuego que Dios usa para refinarnos, como ya dijimos. Es el fuego que Dios utiliza para conformarnos a la imagen de su Hijo, a la estatura del varón perfecto. ¿Te das cuenta que sí trae beneficios el poder
ser pasados por fuego, el poder experimentar sufrimiento. Es como te dije y mencionábamos, ser discípulos del Señor Jesucristo conlleva a sufrir con Él. El sufrimiento también nos recuerda que en Cristo descansa nuestra verdadera fortaleza. Y esto lo podemos ver en 2 Corintios 12, 9. El sufrimiento también provee la oportunidad para que Dios revele la gloria de Cristo en y a través de nuestra vida. Esto lo podemos encontrar en Juan capítulo 11, versículo 4 y el versículo 40. Algo que tenemos que tener en nuestra mente es que el amor de Jesús es invariable, no cambia, es estático, siempre está. Por tanto, nunca nos dejará ni nos desamparará. El poder de su resurrección se mantiene en nosotros, mi querido hermano. Su vara y su cayado, su gracia y su paz nos sostienen a través del sufrimiento y del dolor. La próxima vez, mi querido hermano, que tú sientas pasar por una prueba, por tentación, por sufrimiento, si sientes que el fuego te está quemando en este proceso de refinación, yo te invito a que recuerdes que el amor de Jesús es invariable en nuestras vidas. Él no cambia, Él está allí esperándote con brazos abiertos. Nunca nos dejará y no nos desamparará. Solo tenemos que ir confiadamente y en humildad al trono de la gracia, donde encontraremos el oportuno socorro. Recuérdalo, el poder que resucitó a Jesucristo de entre los muertos es el mismo que mora en nosotros a través del Espíritu Santo. Que su gracia y su paz nos sostengan en las etapas de sufrimiento y de prueba, en las etapas de dolor. Hasta aquí, mis queridos hermanos, hemos llegado al final de la lección número 13. Pero no nos podemos ir sin una conclusión. Así que permíteme lanzarte estos pensamientos. El sufrimiento, mis queridos hermanos, es una herramienta en las manos de un Dios bueno y amoroso. El propósito principal de Dios al permitir el sufrimiento es conformarnos a la imagen de su Hijo. Recordar esta verdad traerá paz a nuestro corazón en medio del proceso de transformación. Permíteme terminar esta conclusión y esta lección con una analogía que nos ayuda a entender los beneficios del sufrimiento. Y dice así: había una vez un pequeño trozo de madera. Esta madera se quejó amargamente porque su dueño seguía tallándolo, una vez más, tallando y tallando. Aparte de tallarlo, lo seguía cortando y llenándolo de agujeros. Pero el que lo tallaba no prestó atención a su queja, pues estaba haciendo una impresionante flauta. Por mucho que nos duela, por mucho que el fuego llegue a nuestras vidas, mis queridos hermanos, es con un propósito: ser transformados. En este caso, la analogía fue en una preciosa flauta. En este caso, es ser transformados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Demos gloria a Dios por ese proceso de transformación en nuestras vidas. Muchas gracias.